Es posible empezar una nueva vida en un lugar donde el sol brilla todo el año, y el costo de vida se asemeja al de una Europa provincial de hace 15 años, donde le reciben sin largas esperas, sin burocracia y con un paquete mínimo de documentos, pero al mismo tiempo, donde existen riesgos de los que rara vez se habla en los videos promocionales. Hoy vamos a desglosar Ecuador por completo, con todos sus pros, sus contras y sus trampas ocultas. Si está considerando mudarse, este video es imprescindible verlo hasta el final. Emigrar no es solo hacer maletas y comprar boletos. Son muchos los detalles delicados que es importante conocer de antemano. Hoy hablaremos en detalle de los visados que se pueden tramitar en Ecuador, de cómo obtener la residencia temporal, cuáles son las condiciones para la residencia permanente y qué se requiere para obtener la ciudadanía. Analizaremos cuánto tiempo se puede permanecer en el país sin visado y qué hacer si decide quedarse a largo plazo. Abordaremos cuestiones de seguridad, qué zonas son adecuadas para vivir tranquilo y cuáles es mejor evitar. Revisaremos en detalle el clima de Ecuador, que varía mucho según la región que elija. Hablaremos también del sistema de salud, cómo funcionan los seguros, cuánto cuesta la atención médica y qué se puede esperar realmente de los servicios médicos locales. Calcularemos los gastos reales de la vida diaria, desde el alquiler y los alimentos hasta los servicios y el transporte. Analizaremos el sistema educativo para quienes planean mudarse con niños. Tocaremos el tema de los impuestos y las oportunidades para emprender negocios. Y por supuesto, hablaremos del estilo de vida, las costumbres cotidianas y esos pequeños detalles que rara vez aparecen en las guías oficiales, pero que resultan muy importantes en la vida diaria. Ecuador es un país pequeño, pero dentro de él se esconden varios mundos completamente distintos. No existe un único clima ecuatoriano que pueda describirse de forma general. La costa, la región andina de altura y la selva amazónica viven cada una en su propio ritmo, y la elección de la zona donde vivir es casi como escoger un país dentro de otro. La costa recibe con una brisa cálida del océano y temperaturas suaves. Aquí predomina el clima tropical húmedo, pero el calor rara vez es agobiante gracias a los vientos constantes del Pacífico. La temporada de lluvias va aproximadamente de diciembre a abril, seguida de un periodo más seco. Ciudades como Manta, Salinas o Santa Elena son destinos populares para quienes buscan una vida junto al mar, con infraestructura accesible. El clima es amable para las articulaciones. No hace falta calefacción ni aire acondicionado durante todo el año. Aunque, para quienes no están acostumbrados, la humedad constante puede resultar incómoda. Un mundo completamente distinto se encuentra en los Andes. Ciudades como Cuenca, Loja o Quito ofrecen un clima estable y templado, lo que los locales llaman primavera eterna. No hay calores sofocantes ni fríos extremos. Las temperaturas oscilan entre 15 y 23 grados durante todo el año. Sin embargo, la altitud se hace notar. Adaptarse al aire enrarecido puede llevar algunas semanas. Las estaciones no se distinguen tanto por la temperatura como por la cantidad de lluvias. Los meses más lluviosos suelen ser en primavera y principios de verano, pero generalmente las lluvias son breves. Los Andes son la opción favorita para muchos emigrantes de mayor edad. Es un clima cómodo para la salud, sin grandes variaciones, y con mejor infraestructura médica que en las zonas rurales. La tercera zona climática es la cuenca amazónica. Aquí reina un clima ecuatorial húmedo, calor, bochorno y lluvias abundantes y frecuentes. Las temperaturas rara vez bajan de los 25 grados. Vivir aquí requiere adaptarse a la alta humedad, los insectos, las lluvias constantes y el ritmo peculiar de vida de las comunidades selváticas. Para algunos extranjeros, estas condiciones resultan demasiado extremas, aunque hay quienes se sienten atraídos por la cercanía a la naturaleza y la tranquilidad de la selva. Al elegir un lugar para vivir en Ecuador, es fundamental considerar la tolerancia personal al clima.
Quienes son sensibles al calor y la humedad suelen sentirse más cómodos en los Andes. Los que sueñan con vivir junto al mar y están dispuestos a convivir con la temporada húmeda prefieren la costa. Y para los amantes de la aventura, el aislamiento y el contacto máximo con la naturaleza, la Amazonía puede ser la elección ideal. El clima, en muchos casos, determinará cómo será su proceso de adaptación durante los primeros meses después de la mudanza. Cuando se habla de la seguridad en Ecuador, es importante entender que el país es muy heterogéneo. Existen regiones donde se puede caminar tranquilamente por las calles a cualquier hora, y otras donde incluso los propios residentes evitan entrar si no es estrictamente necesario. Los mayores desafíos para quienes se mudan aquí no son los desastres naturales, sino la situación de criminalidad. Entre las ciudades consideradas tradicionalmente más seguras están Cuenca y Loja. Estas localidades atraen a muchos extranjeros precisamente por su ambiente tranquilo. Los niveles de delincuencia callejera son bajos, los vecinos son amables, y existe una comunidad activa de expatriados. Pasear por el centro histórico de Cuenca por la noche es bastante seguro si se siguen las precauciones habituales. Los robos callejeros son poco frecuentes y la policía suele responder de forma relativamente rápida ante incidentes. Una realidad muy distinta se observa en algunos barrios de Guayaquil y las zonas portuarias de la costa. Aquí se concentran la mayoría de los delitos graves relacionados con el narcotráfico y las actividades de grupos criminales organizados. Desde hace años, los clanes delictivos utilizan los puertos como puntos estratégicos de tráfico, lo que afecta inevitablemente el ambiente general en la ciudad. Incluso los propios residentes evitan entrar en ciertos sectores de Guayaquil a menos que sea estrictamente necesario. Las zonas turísticas del centro son relativamente seguras durante el día, pero tras la puesta de sol es mejor evitar calles oscuras o poco transitadas. Quito, como capital, mantiene una posición intermedia. En el centro de la ciudad uno puede sentirse relativamente tranquilo, pero hay barrios, especialmente en las afueras, donde la seguridad es más precaria. Los robos de bolsos, los hurtos en el transporte público, los robos de vehículos y los asaltos callejeros son más comunes aquí. Es especialmente importante mantenerse atento en el transporte público, en las paradas de autobús y en las zonas con grandes concentraciones de personas. Existen también amenazas menos obvias, de las que hablan con frecuencia los propios emigrantes. Por ejemplo, es mejor no exhibir dinero, joyas costosas o dispositivos electrónicos llamativos. En Ecuador existe una regla no escrita para los extranjeros. Cuanto más sencillo sea su aspecto, menor será el riesgo de llamar la atención no deseada. También se debe tener cautela al alquilar vivienda. Es preferible firmar contratos a través de agentes confiables o mediante recomendaciones, ya que en ocasiones algunos estafadores alquilan propiedades ajenas y desaparecen después de recibir el depósito. Muchos emigrantes señalan que, después del periodo de adaptación, la vida en Ecuador se vuelve bastante cómoda y segura, si se observan medidas básicas de precaución. Lo más importante es evitar la arrogancia y comprender las particularidades culturales del comportamiento. Exhibir riqueza, tratar de imponer autoridad o mostrarse altivo es muy mal visto aquí. La experiencia de quienes llevan años viviendo en Ecuador se resume en una regla sencilla. Elija una zona segura, relacione con los locales, respete su forma de vida, y el país le mostrará su lado más amable. Pero ignorar los temas de seguridad aquí nunca es recomendable. La prudencia siempre debe formar parte de la vida cotidiana. Ecuador es uno de los pocos países de América Latina que ofrece programas de inmigración realmente amplios y relativamente accesibles para extranjeros. No existen aquí sistemas burocráticos prolongados con años de espera, pero sí hay reglas claras que es importante conocer antes de iniciar el proceso de solicitud. Empecemos por lo más básico. ¿Cómo ingresar al país sin visado? Los ciudadanos de la mayoría de los países de Europa, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido,
Australia y más de 100 naciones adicionales pueden ingresar a Ecuador sin visa por un periodo de hasta 90 días dentro de un mismo año calendario. Este plazo se cuenta de forma acumulativa, es decir, no importa si se utiliza en un solo viaje o en varias entradas. Si surge la necesidad de permanecer más tiempo, es posible solicitar una prórroga de 30 días adicionales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, tras permanecer 120 días en el país sin un estatus de residencia, ya será necesario tramitar un visado. El incumplimiento de los plazos de permanencia conlleva sanciones económicas que, en 2025, ascienden aproximadamente a $470. En casos de infracciones reiteradas, incluso puede imponerse la prohibición de entrada al país durante varios años. Para quienes planean establecerse de forma permanente, existe el sistema de residencia temporal. Este se otorga por un periodo de 2 años y permite residir, trabajar, emprender negocios y gozar de todos los derechos de un residente, salvo la participación en elecciones. Al finalizar este periodo de 2 años, se puede solicitar la residencia permanente. Existen varios tipos principales de residencia temporal, cada uno con sus propios requisitos. Una de las modalidades más populares es la visa de jubilado o categoría pensionado. Es la opción ideal para quienes se retiran y desean pasar sus años en el clima amable de Ecuador. El requisito principal es contar con ingresos estables de al menos 3 salarios básicos unificados del país. En 2025, el salario básico es de aproximadamente $470, por lo que se exige un ingreso mínimo de $1,410 mensuales. Estos ingresos deben ser estables y estar debidamente documentados, por lo general pensiones públicas o privadas, rentas vitalicias o similares. El solicitante deberá presentar comprobantes de pago, certificados oficiales de pensión traducidos, apostillados en su país de origen, y luego validados en el consulado ecuatoriano. La segunda categoría frecuente es la visa de inversionista. Esta opción está dirigida a quienes desean invertir una cantidad determinada en la economía de Ecuador. El monto mínimo exigido en 2025 es el equivalente a 100 salarios básicos unificados, es decir, unos $47,000. Las inversiones pueden realizarse mediante la compra de bienes inmuebles, depósitos en bancos ecuatorianos o aportes en empresas registradas en el país. Es fundamental que los fondos sean legales y debidamente documentados. Además de la suma invertida, se deben presentar certificados de origen de los fondos, contratos de compraventa, certificados bancarios de depósito y demás documentación respaldatoria, traducida, apostillada y legalizada para su entrega ante las autoridades ecuatorianas. Otra modalidad destacada es la visa para trabajadores remotos, conocida como visa de nómada digital. Esta categoría ha cobrado impulso en los últimos años en Ecuador. Permite obtener residencia temporal a quienes trabajan de forma remota para empresas extranjeras o tienen negocios digitales propios. El requisito económico es un ingreso estable, equivalente al menos a 3 salarios básicos mensuales. Es decir, los mismos $1,410 que se exigen para la visa de jubilado. La solicitud debe ir acompañada de un contrato laboral o documentación empresarial, extractos de ingresos de los últimos 12 meses, declaraciones fiscales cuando corresponda y comprobantes que acrediten la naturaleza remota de la actividad. También es obligatorio disponer de seguro médico que cubra todo el periodo de residencia en el país. Existen además las visas profesionales, dirigidas a quienes cuentan con estudios superiores. Se requiere un título universitario reconocido por el sistema educativo de Ecuador. Si el título fue obtenido en el extranjero, debe ser apostillado y homologado oficialmente en Ecuador, mediante un proceso de convalidación. Adicionalmente, es necesario demostrar solvencia económica con ingresos de al menos un salario básico mensual, es decir, alrededor de $470. Para todos los tipos de residencia temporal existen documentos básicos obligatorios que deben presentarse: pasaporte vigente, certificado de antecedentes penales emitido en el país de origen, con fecha no mayor a 6 meses al momento de la solicitud,
Seguro médico que cubra la totalidad del período de residencia. Expediente completo de documentos traducidos y apostillados, preparado con anticipación. La solicitud puede presentarse a través del Consulado de Ecuador en el país de residencia o directamente dentro de Ecuador ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Existe un sistema electrónico e-Visa, donde se puede registrar la solicitud en línea, pero la aprobación final requiere comparecencia presencial para la toma de datos biométricos. Tras 2 años de residencia temporal, se abre la posibilidad de solicitar la residencia permanente. Para obtenerla, el solicitante debe demostrar que ha residido físicamente en Ecuador al menos 21 meses de los últimos 24. Es esencial cumplir con el límite de ausencias permitido. Durante los 2 primeros años de residencia no se puede estar fuera del país, más de 90 días en total. Luego de obtener la residencia permanente, las reglas se flexibilizan un poco. Se permite salir de Ecuador hasta 180 días por año, y tras 4 años de residencia continua, incluso hasta 2 años consecutivos. En el proceso de solicitud de residencia permanente, también será necesario actualizar el certificado de antecedentes penales, acreditar el domicilio actual en Ecuador, y en caso necesario, renovar el seguro médico vigente. Si se cumplen todos los requisitos, la obtención de la residencia permanente suele ser bastante estable y proporciona un estatus cómodo para establecerse a largo plazo en el país. El sistema migratorio ecuatoriano es flexible, pero exige un cumplimiento meticuloso de todas las normas. No hay espacio para atajos o intentos de presentar un expediente incompleto. Sin embargo, quienes preparan su documentación de forma rigurosa y organizada, logran un estatus legal, estable y seguro, con la posibilidad de construir una nueva vida en este país cálido y diverso. Ecuador es uno de esos países donde incluso con ingresos moderados, se puede llevar una vida digna. Esto se percibe claramente al analizar los gastos cotidianos reales. Comencemos por lo más importante, la vivienda. En Cuenca, destino tradicional de muchos emigrantes, alquilar un apartamento de un dormitorio en una buena zona cuesta entre $300 y $600 mensuales. Si se desea un espacio más amplio, una casa moderna o un departamento en un complejo nuevo, los precios pueden alcanzar los $1,000 o incluso $1,200. En la capital, Quito, así como en Guayaquil, los precios son algo más elevados. En el centro de estas ciudades, un apartamento puede costar entre $500 y $2,000, según el nivel de confort, la zona y los intermediarios. En ciudades más tranquilas y menos turísticas como Loja, Ibarra o Vilcabamba, los alquileres de buena calidad oscilan entre $300 y $500. Los gastos de servicios básicos en Ecuador son bastante accesibles. Una familia promedio destina entre $50 y $100 mensuales a agua, electricidad, gas e internet. El agua cuesta aproximadamente entre 30 y 40 centavos por metro cúbico, y los primeros 15 metros cúbicos son especialmente económicos. Un buen servicio de internet con velocidad estable suele costar entre $30 y $50. Los gastos combinados de electricidad y gas rara vez superan los $30 o $40 mensuales, especialmente en los Andes, donde no es necesario usar calefacción o aire acondicionado. La alimentación es otro de los aspectos favorables para quienes emigran. Los gastos mensuales de comida para una persona suelen situarse entre $150 y $300, incluso incluyendo carne, frutas, verduras y productos lácteos de forma regular. Comer fuera también es bastante económico. En cafeterías y pequeños restaurantes locales, un almuerzo completo cuesta entre $2 y $3. Una cena en un restaurante más elegante, ideal para pasar una velada agradable en pareja, rara vez supera los $10 o $15. En este sentido, Ecuador difiere notablemente de los países occidentales, permitiendo disfrutar frecuentemente de comidas fuera sin que ello represente un gran gasto. El transporte público sigue siendo accesible y sencillo. Un viaje en autobús urbano cuesta entre 50 y 60 centavos. Un trayecto en taxi dentro de la ciudad
Varía entre unos $53, según la distancia y la hora. Los abonos mensuales de transporte público cuestan entre $30 y $40. Los planes de telefonía móvil e Internet para el celular rondan entre $15 y $30 mensuales, dependiendo del paquete y la cantidad de datos. Al planear la mudanza, casi todos piensan en dos aspectos clave: la medicina y la educación. En Ecuador, el sistema médico es bastante estable, especialmente en las grandes ciudades, donde funcionan clínicas privadas modernas con una gama completa de servicios. Ya hemos analizado en detalle los gastos principales y las opciones de seguros, por lo que aquí basta con destacar que el acceso a una medicina de calidad es posible con una planificación presupuestaria adecuada. En cuanto a la educación, muchos extranjeros prefieren escuelas privadas con programas bilingües o internacionales, donde parte de la enseñanza se imparte en inglés. El costo varía entre $2,000 y $6,000 al año, dependiendo del nivel y la edad del niño. Las escuelas públicas son gratuitas, pero en calidad y recursos a menudo quedan por debajo de las privadas, especialmente en las zonas provinciales. La educación superior está disponible tanto en universidades públicas con matrículas moderadas como en instituciones privadas, donde en algunos casos se ofrecen programas en inglés, aunque por lo general se requiere conocimiento del español. Así, con una preparación adecuada y una correcta planificación financiera, Ecuador permite establecer condiciones estables y confortables, tanto para quienes emigran solos como para familias con hijos. El aspecto financiero de la emigración no se limita a los gastos, sino que abarca también los impuestos y las oportunidades de ingresos. Ecuador ofrece un sistema claro con ciertos matices. Los ingresos obtenidos en el extranjero no están sujetos a impuestos si no se transfieren al país para actividades locales. Esto resulta conveniente para freelancers, pensionados y trabajadores remotos. Mientras los ingresos permanezcan fuera, no generan obligaciones fiscales en Ecuador. No obstante, es importante cumplir las normas tributarias del país de origen. Los ingresos generados dentro de Ecuador, ya sea por negocios, empleo o alquiler, están sujetos al impuesto sobre la renta local, del 5% al 35% según el monto. Aunque la mayoría de los residentes se sitúan entre el 5% y el 15%. Existen deducciones fiscales que permiten optimizar la carga tributaria con un buen asesoramiento contable. A los extranjeros se les permite abrir negocios. Basta con tramitar la visa, obtener los permisos, registrar la empresa y abrir una cuenta bancaria. Los sectores más populares son los servicios, el turismo, la hotelería, la gastronomía, el comercio y la consultoría. El proceso no es complicado si se cumplen los requisitos formales. El trabajo por cuenta ajena depende en gran medida de la cualificación y del conocimiento del español. Se necesitan médicos, especialistas en tecnología de la información, ingenieros, profesores de inglés y técnicos especializados. Sin el idioma, las posibilidades disminuyen considerablemente, aunque con la preparación adecuada es posible encontrar empleo. Ecuador resulta cómodo para quienes tienen ingresos estables desde el exterior o trabajan en modalidad remota. Para quienes planean trabajar o emprender en el país, es fundamental conocer las normas locales y preparar la documentación necesaria. La vida aquí tiene un ritmo diferente. Las reuniones pueden comenzar con retraso, las reparaciones alargarse y las colas en los bancos durar más de lo previsto. Para algunos, esto es relajante. Para otros, frustrante. Los locales son amables y abiertos al contacto. Sin embargo, hacen preguntas personales sin reparos sobre ingresos, familia o el valor de la vivienda. No se considera grosería, sino simple curiosidad cotidiana. A los recién llegados a Ecuador no suele sorprenderles la falta de reglas, sino las particularidades de su aplicación. Los trámites administrativos, que en el papel parecen sencillos, en la práctica a veces requieren más tiempo y paciencia. Muchos procesos se resuelven mediante visitas presenciales,
aclaraciones, documentos adicionales y coordinaciones. No es raro tener que volver varias veces sobre un mismo asunto hasta llegar al resultado final. Sin embargo, generalmente no hay grandes obstáculos. Lo importante es aceptar de antemano el ritmo local como parte de la vida cotidiana. Con el tiempo surge una sensación importante. Aquí es más fácil ser uno mismo, sin necesidad de ajustarse a estándares externos ni de exhibir el éxito. Las conversaciones sinceras, el entorno amable y la posibilidad de formar parte de la comunidad local suelen ser lo que más valoran quienes han emigrado. Si este video le ha resultado útil, no dude en compartirlo con quienes están considerando la vida en Ecuador. Sus comentarios bajo este video son muy importantes. Escriba qué temas le interesan más. No olvide dar me gusta, suscribirse y activar la campanita. Todavía tenemos muchos análisis reales de países, sin idealizaciones. Emigrar siempre es un paso hacia lo desconocido. Incluso si has sopesado 100 veces los pros y los contras, este camino sigue siendo una historia personal llena de descubrimientos, cambios y pequeñas victorias. Ecuador abre sus puertas a quienes están preparados para aceptar la sencillez y la complejidad al mismo tiempo. No existe un escenario ideal, pero sí existe la oportunidad de intentar vivir de otra manera, sin prisas, con un clima suave, rodeado de naturaleza y de personas que viven a otro ritmo. Si vale la pena cambiar lo conocido por lo nuevo, solo usted puede decidirlo. Pero yo creo que cada nuevo paso es siempre un paso hacia su propio futuro.